México se encuentra ante una oportunidad histórica. El país tiene la posibilidad de emprender una reforma energética capaz de transformar y elevar la calidad de vida de todos los mexicanos. Este discurso ha sido muy bien planeado, pero no más mentiras. Sí, han disfrazado la privatización de Pemex con las palabras del significado más noble. Es una gran estafa, un discurso que engaña al utilizar las palabras democratizar, aprovechar, energía, patrimonio nacional, crecimiento económico, desarrollo social y protección al medio ambiente. Dice conservar las ideas del general Lázaro Cárdenas, pero todo lo que dice está injustificado, es mentira, y por las fallas que presenta, es la oportunidad planeada para las empresas extranjeras para apoderarse de la soberanía de México. Esa es la verdad de la reforma energética, más bien dicho, de la privatización energética. Empecemos por analizar la introducción y justificaciones de la privatización energética. En la introducción que justifica la propuesta de reforma vienen 6 puntos principales. 1. Fortalecimiento del papel del Estado como rector de la industria petrolera. 2. Crecimiento económico. 3. Desarrollo incluyente. 4. Seguridad energética. 5. Transparencia. 6. Sustentabilidad y protección del medio ambiente. A continuación hay un párrafo donde dice: la iniciativa se somete a la consideración de esa soberanía, se basa en las ideas fundamentales de las reformas del presidente Lázaro Cárdenas consecuentes a la expropiación petrolera de 1938, destacando que la propiedad y el dominio directo del petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos en el subsuelo son y seguirán siendo de la nación. Para empezar con la mentira de la privatización energética, escuchemos un poco del discurso del general Lázaro Cárdenas y veamos si realmente esta reforma cumple con los ideales fundamentales. Hagamos breve historia del proceso creador de las compañías petroleras en México y de los elementos con que han desarrollado sus actividades. Se ha dicho hasta el cansancio que la industria petrolera ha traído al país cuantiosos capitales para su fomento y desarrollo. Esta afirmación es exagerada. Las compañías petroleras han gozado durante muchos años, los más de su existencia, de grandes privilegios para su desarrollo y expansión, de franquicias aduanales, de exenciones fiscales y de prerrogativas innumerables, y cuyos factores de privilegio, unidos a la prodigiosa potencialidad de los mantos petrolíferos que la nación les concesionó, muchas veces contra su voluntad y contra el derecho público, significan casi la totalidad del verdadero capital de que se habla. Riqueza potencial de la nación, trabajo nativo pagado con exiguos salarios, exención de impuestos, privilegios económicos y tolerancia gubernamental son los factores del auge de la industria del petróleo en México. Examinemos la obra social de las empresas. ¿En cuántos de los pueblos cercanos a las explotaciones petroleras hay un hospital, o una escuela, o un centro social, o una obra de aprovisionamiento o saneamiento de agua, o un campo deportivo, o una planta de luz, aunque fuera a base de los muchos millones de metros cúbicos del gas que desperdician las explotaciones? ¿En cuál centro de actividad petrolífera, en cambio, no existe una policía privada destinada a salvaguardar intereses particulares, egoístas y algunas veces ilegales? De estas agrupaciones, autorizadas o no por el gobierno, hay muchas historias de atropellos, de abusos y de asesinatos, siempre en beneficio de las empresas. ¿Quién no sabe o no conoce la diferencia irritante que norma la construcción de los campamentos de las compañías? Confort para el personal extranjero, mediocridad, miseria e insalubridad para los nacionales, refrigeración y protección contra insectos para los primeros, indiferencia y abandono, médico y medicina siempre regateados para los segundos, salarios inferiores y trabajos rudos y agotantes para los nuestros. Otra contingencia forzosa del arraigo de la industria petrolera, fuertemente caracterizada por sus tendencias antisociales y más dañosa que todas las enumeradas anteriormente, ha sido la persistente, aunque indebida, intervención de las empresas en la política nacional. Nadie discute ya si fue cierto o no que fueron sostenidas fuertes fracciones de rebeldes por las empresas petroleras en la Huasteca veracruzana y en el istmo de Tehuantepec durante los años de 1917 a 1920 contra el gobierno constituido. Nadie ignora tampoco cómo en distintas épocas posteriores a las que señalamos
y aún contemporáneas, las compañías petroleras han alentado casi sin disimulos ambiciones de descontentos contra el régimen del país cada vez que ven afectados sus negocios, ya con la fijación de impuestos o con la rectificación de privilegios que disfrutan o con retiro de tolerancias acostumbradas. Han tenido dinero, armas y municiones para la rebelión, dinero para la prensa antipatriótica que las defiende, dinero para enriquecer a sus incondicionales defensores, pero para el progreso del país, para encontrar el equilibrio mediante una justa compensación del trabajo, para el fomento de la higiene en donde ellas mismas operan, o para salvar de la destrucción las cuantiosas riquezas que significan los gases naturales que están unidos con el petróleo en la naturaleza, no hay dinero, ni posibilidades económicas, ni voluntad para extraerlo del volumen mismo de sus ganancias. Tampoco lo hay para reconocer una responsabilidad que una sentencia les define, pues juzgan que su poder económico y su orgullo les escuda contra la dignidad y la soberanía de una nación que les ha entregado con largueza sus cuantiosos recursos naturales y que no puede obtener, mediante medidas legales, la satisfacción de las más rudimentarias obligaciones. Es, por lo tanto, ineludible, como lógica consecuencia de este breve análisis, dictar una medida definitiva y legal para acabar con este estado de cosas permanente en que el país se debate, sintiendo frenado su progreso industrial por quienes tienen en sus manos el poder de todos los obstáculos y la fuerza dinámica de toda actividad, usando de ella no con miras altas y nobles, sino abusando frecuentemente de ese poderío económico hasta el grado de poner en riesgo la vida misma de la nación, que busque elevar a su pueblo mediante sus propias leyes, aprovechando sus propios recursos y dirigiendo libremente sus destinos. Planteada así la única solución que tiene este problema, pido a la nación entera un respaldo moral y material suficientes para llevar a cabo una resolución tan justificada, tan trascendente y tan indispensable. El gobierno ha tomado ya las medidas convenientes para que no disminuyan las actividades constructivas que se realizan en toda la República, y para ello solo pido al pueblo confianza plena y respaldo absoluto en las disposiciones que el propio gobierno tuviera que dictar. Sin embargo, si fuera necesario, haremos el sacrificio de todas las actividades constructivas en que la nación ha entrado durante este periodo de gobierno para afrontar los compromisos económicos que la aplicación de la ley de expropiación sobre intereses tan vastos nos demanda, y aunque el subsuelo mismo de económicos para saldar el compromiso de indemnización que hemos contraído, debemos aceptar que nuestra economía individual sufra también los indispensables reajustes, llegándose, si el Banco de México lo juzga necesario, hasta la modificación del tipo actual de cambio de nuestra moneda, para que el país entero cuente con numerario y elementos que consoliden este acto de esencial y profunda liberación económica de México. Es preciso que todos los sectores de la nación se revistan de un franco optimismo y que cada uno de los ciudadanos, ya en sus trabajos agrícolas, industriales, comerciales, de transportes, etc., desarrollen a partir de este momento una mayor actividad para crear nuevos recursos que vengan a revelar cómo el espíritu de nuestro pueblo es capaz de salvar la economía del país por el propio esfuerzo de los mexicanos. Y como pudiera ser que los intereses que se debaten en forma acalorada en el ambiente internacional pudieran temer de este acto de exclusiva soberanía y dignidad nacional que consumamos una desviación de materias primas primordiales para la lucha en que están empeñadas las más poderosas naciones, queremos decir que nuestra explotación petrolífera no se apartará un solo ápice de la solidaridad moral que nuestro país mantiene con las naciones de tendencia democrática, y a quienes deseamos asegurar que la expropiación decretada solo se dirige a eliminar obstáculos de grupos que no sienten la necesidad evolucionista de los pueblos, ni les dolería ser ellos mismos quienes entregaran el petróleo mexicano al mejor postor, sin tomar en cuenta las consecuencias que tienen que reportar las masas populares y las naciones en conflicto. En tal virtud, y en uso de las facultades que al Ejecutivo Federal concede la ley de expropiación vigente, y considerando que es del dominio público que las empresas petroleras que operan en el país y que fueron sentenciadas a implantar nuevas condiciones de trabajo por el grupo número 7 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el 18 de diciembre último, expresaron su negativa a aceptar el auto pronunciado, no obstante de haber sido reconocida su constitucionalidad por ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin aducir como razones de dicha negativa otra que la de una supuesta incapacidad económica, lo que trajo como consecuencia necesaria la aplicación de la fracción 21 del artículo 123 de la Constitución General de la República, en el sentido de que la autoridad respectiva
declara rotos los contratos de trabajo derivados del mencionado laudo. Considerando que este hecho trae como consecuencia inevitable la suspensión total de actividad de la industria petrolera y en tales condiciones es urgente que el poder público intervenga con medidas adecuadas para impedir que se produzcan graves trastornos interiores que harían imposible la satisfacción de necesidades colectivas y el abastecimiento de artículos de consumo necesario a todos los sectores de población debido a la consecuente paralización de los medios de transporte y de las industrias productoras, así como para proveer a la defensa, conservación, desarrollo y aprovechamiento de la riqueza que contienen los yacimientos petrolíferos y para adoptar las medidas tendientes a impedir la consumación de daños que pudieran causarse a las propiedades en perjuicio de la colectividad, obligan al gobierno a decretar la expropiación de los bienes destinados a la producción petrolera. Las empresas extranjeras destruyeron todo lo que pudieron, saqueando y robando el petróleo de México durante años. Fue esa la razón principal para la expropiación petrolera, evitar la rapacidad de las empresas comerciales, no sociales, sí, no sociales, sino comerciales, las que están basadas en el capitalismo y buscan la mayor producción en el menor tiempo. Y como consecuencias están, primero, la destrucción del medio ambiente. Segundo, la explotación de todos los trabajadores. Tercero, el abuso de poder por uso de sobornos para evitar las leyes. Cuarto, la imposición de los precios que la empresa decide. Todo esto surge como la consecuencia de obedecer la ambición de unos cuantos de maximizar sus ganancias personales. Es evidente que si se les vuelve a abrir las puertas a empresas extranjeras, lo volverán a hacer, como lo han hecho con Brasil. Aquí está un extracto de la entrevista dirigida por Aristegui al director de Petrobras, empresa líder en Brasil para la extracción de petróleo. La experiencia brasileña en el tema de la apertura de inversiones en materia petrolera, ahora que en México se debate, se discute si habrá o no una iniciativa que precisamente coloque a México en la perspectiva de tener alianzas con las grandes corporaciones internacionales del petróleo. Bueno, pues no está de más de ninguna manera poder escuchar esta noche una mirada de la experiencia brasileña precisamente. Le agradezco mucho a Fernando que esté esta noche. Bienvenido a México, bienvenido a este programa. Graças, Carmen. Estou aqui para o convite do Movimento Solidariedade Ibero-Americana e deputado Cuauhtémoc Velasco, que gentilmente nos invitaram a vir acá nessa belíssima cidade de México. Bueno, hay muchos temas, Fernando, pero básicamente la idea sería conocer desde el punto de vista de un experto en el tema petrolero qué ha ocurrido con Brasil en el tema de la exploración o de la explotación en aguas profundas, ahora que en México se nos dice desde el gobierno de nuestro país que debemos ir por nuestro tesoro que está en las aguas profundas. ¿Qué ocurre en Brasil? En primeiro lugar, há uma abertura, uma mudança, um cambio na Constituição e depois uma lei que regulamentou que foram muito malas para o Brasil, para o povo brasileiro, para a Petrobras. ¿Por qué? Porque se abriu licitações de lotes de produção de petróleo para empresas estrangeiras que não investiram nada, não exploraram nenhuma área e agora compram lotes que Petrobras correu os riscos, investiu durante anos, mais de 50 anos, e teve que devolver estes lotes para a Agência Nacional de Petróleo, que foi criada para isto, e estas empresas las compram sem risco nenhum e ganham o direito de explotá-las e se tornam proprietárias do petróleo que produzem. Isto é gravíssimo porque em todo o mundo as produtoras de petróleo quedam com 84% do produto da explotação. 84%? Em Brasil, 84% é a média dos produtores mundiais. Brasil, o governo está quedando apenas com 10 a 45%. Se acrescentarmos mais 5% de royalties, de regalias, se tem
50% que las empresas no merecían tener esta ganancia tan grande que están teniendo ahora. Fernando, cuéntenos cuál fue la modalidad jurídica o legal que se dio en Brasil para la apertura en la inversión de las grandes corporaciones en tiempos de Fernando Henrique Cardoso. Sí. ¿Se dio la figura de alianza o cuál es la palabra que define? Es concesión. Concesión. Ellos cambiaron un parágrafo de la Constitución y después hicieron una ley para regulamentar este cambio. En esta ley hay un artículo que es fruto de un lobby fortísimo internacional. Este artigo 26 de la ley contraria a Constituição e a própria lei, porque há dois artigos que dizem claramente que o petróleo pertence à União Brasileira. E o 26 diz que quem produz é proprietário. E o artigo 60 diz que pode exportar o petróleo. Então, Petrobras explorou sozinha, investigou todas as áreas durante anos, agora descobriu uma nova província que pode chegar a 90 mil milhões de barris, ponendo o Brasil como a quarta reserva do mundo, e o governo estava licitando estas áreas. O Brasil investigou durante 40 anos, investiu 2 mil milhões de dólares nesta área que é muito difícil, e agora conseguiu porque a tecnologia, nova tecnologia permitiu. Então perfurou, cavou o poço e encontrou o campo de Tupi, que é 10% de uma nova província abaixo da camada de sal, e que é uma descoberta muy especial porque no tiene otro en el mundo. En el caso mexicano, Fernando, se ha estado difundiendo información gubernamental, especialmente a través de un video en donde se nos dice que llegar a las aguas profundas es muy difícil, que se requiere tecnología de punta que en México no tiene, y que por lo tanto para obtener eso que es nuestro tesoro, nuestras reservas, se requiere buscar a quien sí puede llegar a ese lugar profundo. ¿Es necesario, Pío, para un país como México buscar una alianza o comprar tecnología o la modalidad que venga? Eu ¿En términos tecnológicos? Eu expliquei na Universidade de México que é fácil, não há dificuldade, nenhuma dificuldade. ¿Es fácil llegar ahí? E sim, já existe a tecnologia para cavar o poço, existe equipamento pronto para completar o poço, existem linhas flexíveis que se fabrica e se vende para levar o produto do poço hasta uma plataforma que já existe. Toda a tecnologia está pronta, está disponível no mundo. E o que se necessita é um projeto básico que se pode comprar, isso de empresa internacional. Se pode cambiar tecnologia com Petrobras. Petrobras cambia esta tecnologia con todo el mundo. Déjeme hacer una pausa y regresamos con el tema de la tecnología y el petróleo en México y en Brasil en este caso. Con la experiencia de Brasil y su crisis energética, debería de ser más que suficiente para evitar este tipo de modificaciones a la Constitución de México. Pero Peña Nieto, que es un priista y un traidor para México, no solo piensa permitir la inversión extranjera, sino que permitirá la directa extracción y explotación por cualquier empresa extranjera. Esta reforma destruye la autonomía del Estado para el control del petróleo en México. En la reforma energética, en el apartado número 2, petróleo y demás hidrocarburos, dice retos en materia de hidrocarburos. A. Exploración y extracción. Y una de las primeras justificaciones es la siguiente. Si bien en los últimos años se han tenido un mayor ritmo de inversión, no se ha traducido en mayor producción. Es decir, se ha gastado más en la búsqueda y extracción de petróleo, pero se ha producido menos. Al respecto, la iniciativa parte de un hecho innegable. El petróleo de fácil acceso se está acabando tanto en México como en el resto del mundo.
toda esta es una mentira. En la liga que está aquí abajo, que son los datos que muestra Pemex, continuando con las pseudo justificaciones de la reforma, dicen que el petróleo de fácil acceso se está acabando. Tan solo en el 2011 se localizaron 4 yacimientos que aseguran más de 400 millones de barriles de crudo. Debido a que hay mucho petróleo, Peña Nieto, con su reforma, podrá dar los contratos a quien él quiera. Solo busca el enriquecer a sus familiares y extranjeros a costa de todo México. Se dice que la inversión que se le hace a Pemex es insuficiente y muy costosa, que no se ha reflejado en mayor producción. Eso también es mentira, puesto que a Pemex se le cobra más del 60% de sus ingresos en impuestos y no se le reinvierte para su mantenimiento. Además, en México solo existen 6 refinerías. 6 refinerías para cubrir la demanda de todos los hidrocarburos del país, por lo cual tampoco se puede cubrir toda la demanda del país. Con todo esto, Pemex ha mantenido su producción de hidrocarburos. Si en vez de vender el crudo mexicano lo procesáramos aquí, no tendríamos ese problema. Pero la razón de no hacerlo es clara: la corrupción del PRI, sindicatos petroleros corruptos y Peña Nieto. Otra mentira, justificación, es que la producción del gas es mala y requerimos otras empresas extranjeras para hacerlo. Mentiras y más mentiras, puesto que la producción de gas se ha mantenido, pero el ingreso por su producción es menor, ya que otros países lo producen, y eso es lo que hace de menor precio al producido aquí en México. Pero lo que no te dicen es que para poderlo producir en otros países, se utiliza la técnica llamada fracking, donde perforan la tierra y vierten cientos de químicos antigaseosos, anticongelantes, que destruyen y contaminan los mantos o acuíferos. Están destruyendo su agua a cambio de un poco de gas. Como hemos visto, todas las justificaciones en las que se sustenta la reforma son mentiras, y se resumen diciendo que hay poca producción, que no tenemos la capacidad científica tecnológica y que por tal razón necesitamos vender a México. Todo esto en conjunto es una mentira, y al final, en la reforma, se justifica que se mantendrá la propiedad de la nación. Pero esto es mentira, puesto que al permitir que sean los recursos naturales explotados por empresas extranjeras, se pierde la propiedad. Dice que el Estado se mantendrá como productor, pero esto se contradice y es antipragmático al permitir la celebración de contratos de explotación y procesamiento con otras empresas. Eliminan las concesiones para dárselas directamente al presidente. Esto maximiza la corrupción, puesto que el pago de comisiones al presidente permitirá cualquier trato, por más injusto que sea para el pueblo, pero que le dé los máximos beneficios al presidente. También dice que permite la obtención y transporte de los recursos de la nación por empresas extranjeras. Simplemente pertenece a quien lo extrae. Esta es una completa privatización y venta de México. Pero la destrucción y venta de México a particulares no termina allí. No conformes con regalar el petróleo mexicano, también destruirán la producción de energía eléctrica. Esto porque en sus reformas promueven la compra de energía eléctrica. Esto ya pasó en España, y ahora más de 10 millones de personas no tienen ni tendrán acceso a luz eléctrica, puesto que los precios son impuestos por las empresas que la venden. Si esto sucede en México, obviamente, la CFE terminará comprando luz o energía eléctrica a mucho mayor costo de lo que le podría costar producirla. Esto hará que empiece a endeudarse y no tenga la suficiencia para poder cubrir todas las necesidades energéticas. De esta manera, entrará en quiebra y como lo hicieron con Telmex, venderán la empresa estatal a particulares. En conjunto, estas dos reformas matan, destruyen en todo sentido la autonomía y soberanía energética del país. No existe una democratización en esto. El presidente designará los contratos. No se aprovechan mejor los recursos, sino que serán regalados al extranjero. No habrá un crecimiento económico.
sino un retroceso al servicio de los extranjeros. No habrá protección al medio ambiente. Las empresas que serán traídas son las mismas que están por explotar el Polo Norte y matar a las especies animales de muchos continentes. Por último, la figura de Lázaro Cárdenas está siendo deshonrada, malformada, puesto que su posición era totalmente nacionalista y estas reformas comprometen a México al servicio de los intereses privados. Tú como ciudadano, entre las cosas que puedes hacer son: 1. Únete al boicot contra Televisa y TV Azteca. No enciendas la tele en esos canales. Busca información por ti mismo e infórmate bien. Genera tu propio criterio. 2. Siempre comunícate. Organízate con tus vecinos y amigos. Si sabes que algo está mal, manifiéstate. Pelea en contra. Asiste a marchas. Habla con tus representantes para que entiendan que lo que hacen está mal. Comparte la información con todos. 3. Resiste contra la corrupción. No des mordidas. Denuncia al que la da y recibe. 4. En cuanto al decreto autorizado por el Senado en el periodo extraoficial y sin incluir a los senadores del PRD, movilízate para su derogación. 5. Únete a la insurgencia, a las marchas en contra de las reformas. 6. Asiste a la marcha del 11 de septiembre. 7. Busca al diputado que según te representa y háganle llegar una carta con las firmas de tu comunidad expresando cuál quieren que sea su voto y para qué reforma. 6. Quema este video en un DVD y difúndalo con aquellos que no tienen acceso a internet. 7. No a la reforma educativa, laboral, hacendaria de Enrique Peña Nieto. No al PRI, no a la corrupción.